Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer en Deuteronomios capítulo 6, del versículo 4 al 9. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Escucha, Israel, el Señor Dios es el único, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Amén. Yo le doy gracias también al Señor porque en esta mañana la palabra que Claudia nos trajo fue una palabra muy hermosa, donde fuimos edificados, donde hermanos, el Señor los tocó, salieron llorando, otros entendieron lo que Dios quería hablar. Y mientras Claudia predicaba, yo le decía al Señor, Señor, gracias por tu palabra, porque aunque vivimos en un mismo techo, no nos pusimos de acuerdo para predicar, porque iba el tema como en una misma línea. Así que espero que el Señor nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana, para que pongamos en práctica lo que el Señor nos quiere hablar. Y lo que yo hoy quiero expresar es lo que yo hice como madre con mis hijos. Continuamente yo me veo abordada por muchas hermanas y aún hermanos que me dicen, pastora, ¿y usted qué ha hecho para que sus hijos estén sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que usted tanto ha hecho? Yo tengo dos respuestas. Ante esta pregunta siempre tengo las respuestas. La primera tiene que ver con que Dios en su gracia quiso escoger a mis hijos para la salvación y para su gracia. Pero mis hijos tuvieron la oportunidad de tener un papá y tenerme a mí. Viene la segunda respuesta que yo le doy a las personas que me preguntan. Para que mis hijos sirvan y teman al Señor Jesús, yo les di ejemplo. Y me han dicho, ¿y cómo le diste ejemplo? Les di ejemplo en el asunto más importante que ellos necesitaban. ¿Y cuál es el asunto más importante que nuestros hijos necesitan? Les voy a compartir parte de lo que a mis hijos les enseñé. Dice así, les enseñé a leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Les enseñé a orar, les enseñé a escribir y a leer. Mi material para ellos no fue, como decía Claudia esta mañana, fue Nacho Lee, no, fue la misma Biblia en la cual yo les enseñé a leer. A los 4 años mis hijos ya sabían leer, sabían escribir, sabían las vocales, sabían el abecedario, sabían sumar, restar. Cuando ellos fueron al kinder fueron muy avanzados. Le doy gracias al Señor por darme esa capacidad de educarlos y de llevarlos a estudiar ya muy avanzado de cuando entraron al kinder. También les enseñé a servirle a Dios, aunque eso implicara renunciar a sus propias vidas. Y lo más especial, les hacía unas vacaciones recreativas que ustedes no se las pueden imaginar. Hoy vemos que los niños
Cada que los padres salen, los niños a vacaciones, papá, llévame a pasear, ¿dónde me vas a llevar? Entonces los padres ya tienen el plan de llevar los hijos a pasear a la costa o a algún lugar o que a la finca de los abuelos, en fin, no. Nosotros en nuestra época no teníamos esas cosas ni los recursos. Entonces, ¿qué hacía yo como mamá? Recoger mis hijos con los amigos. Entre esos amigos de la iglesia estaba Pablito y les hacía la siguiente recreación. Nos íbamos para el templo. ¿Y qué hacíamos en el templo? Les enseñé a que hiciéramos el aseo del templo, a lavar muros, sillas, limpiar los instrumentos, lavar baños, limpiar los techos, lavar cortinas, barrer, trapear. Luego eran invitados a nuestro hogar, a un refrigerio. Les enseñé a respetar al papá, les enseñé a respetar al pastor, les enseñé a tener compostura en la iglesia. A nuestros niños muchas veces les hace falta que nosotros como padres les enseñemos la compostura en la iglesia. Yo le decía a Pastor Junior y a Claudia, después de que llegaban del kinder, hoy tenemos el servicio, vamos a ir a la iglesia, vamos a dormir, pero yo me acostaba a dormir con ellos después del almuerzo. Y yo vamos a dormir 1 hora y vamos a ir a la iglesia y no vas a estar ni de aquí, ni para allá, ni para donde la abuela, ni el abuelo, ni el tío, no. Vas a estar con papá y mamá al pie de nosotros. No vas a llevar juguetes. Yo les llevaba algún alimento, se los daba antes del culto, aunque antes de salir de la casa les daba alimentación, pero les llevaba algún alimento y se los daba, les preguntaba, ¿tienen fatiga? No, bueno, entonces después del culto vamos a tomar el refrigerio. Les enseñé pues a comportarse en la iglesia, a que debían de tener mucho respeto por la palabra del Señor, a que estuvieran siempre los enseñamos a ocupar los primeros puestos. No que nos que se quedaran atrás jugando con los amigos o con los niños, no. Siempre les inculcamos estar siempre al frente. También les enseñé a diezmar y a ofrendar. Les enseñé que nunca le decíamos no al servicio a Dios. Nunca le oculté al papá algo malo que hayan hecho. Les enseñé a estar siempre limpios y aseados. Les enseñé, esa no la tengo aquí, pero el Señor me la trajo en el momento de la prédica de Claudia, antes de que Claudia predicara. Les enseñé también cómo mantenerse para ir al templo. Pastor Junior se mantenía muy pinchado, él ha sido siempre muy organizado, muy bien puesto, porque de niño lo enseñé siempre a estar muy limpio, muy organizado. Recuerdo una anécdota que es muy chistosa. Mi mamá le hizo un chaleco y un bolsito gris, y él decía, él estaba muy pequeño, que ese era su cachaco. Eso era un problema cada que yo le iba a lavar el cachaco, según él, porque él lloraba, se levantaba, mami, ¿dónde está mi cachaco? ¿Dónde está mi cachaco? Entonces yo le decía, allá, colgado. No, ¿por qué me lo lavó? Era muy divertido. Un día mi esposo pues se dio cuenta de la tragedia que Pastor Junior había hecho con su cachaco y me dijo, mija, por favor, cuando vayas a lavar el cachaco, hazlo como cuando él se acueste, que cuando él se levante, así esté medio humedecito, ya está, si está haciendo un buen verano, se le va a secar. Entonces, eso hice, obedecí a lo que mi esposo me decía para que Pastor Junior, no traje la foto, pero Pastor Junior se mantenía muy elegante, con su corbata, y algo que recuerdo mucho de él era que él decía, yo quiero ser presidente de la República o quiero ser pastor. Hoy le doy la gloria y la honra al Señor porque es un pastor y hemos aprendido mucho de él. También les enseñé lo que decía ahora, a no decir no al servicio. Yo como madre muchas veces me tuve que negar a servir al Señor cuando ellos eran pequeños.
porque yo tuve mis hijos muy seguidos. Cuando Pastor Junior tenía 5 meses, yo ya estaba en embarazo de Claudia. Entonces mi esposo ya servía en la iglesia y nos habían encomendado como la visitación a los hermanos. Pero yo un día le dije al pastor, no, yo no quiero dejar mis hijos ni donde mi mamá ni con nadie. Dile al pastor que te ponga otro hermano o con su esposa, pero yo no puedo, yo no quiero dejar mis hijos. Doy gracias al Señor porque siempre, todo el tiempo estuve ahí con ellos. Nunca le oculté al papá algo malo que ellos hicieran, pero yo le doy gracias a Dios porque mis hijos no me dieron no nos dieron dolores de cabeza, ni fue una tragedia pues con ellos, sino que desde que estaban en mi vientre se les enseñó la palabra, se les enseñó siempre todo referente a la iglesia. También les enseñé que siempre se ora en gratitud por los alimentos. Esto es algo que nosotros como cristianos debemos de tener, dar gracias al Señor por nuestros alimentos. Muchas veces nos invitan a nosotros a hogares y empiezan a comer los alimentos sin dar gratitud. Debemos de tener esta linda costumbre, dar gracias al Señor por los alimentos que Él da para que pongamos en nuestra mesa para nuestras familias. Le enseñé a comer lo que teníamos en casa. Todo esto lo digo porque les enseñé a hacerlo, pero ellos vieron que el papá y la mamá hacíamos estas cosas. Se me olvidaba algo cuando les enseñé a ellos cómo vestirse. Y quiero devolverme porque me parece un punto muy interesante. Claudia nos enseñaba esta mañana que a ellos se les enseñó a vestir muy decorosamente para el Señor, para el servicio, a estar lindos, a estar muy limpios. Y no quiero criticar ni quiero pasar como una mujer fanática, lo que decía Claudia ahora. A mí me parece tan horrible cuando los niños, o sobre todo las niñas, vienen con unos rotos tan horribles. Estamos poniéndole a nuestros hijos lo que otros sacaron de moda. En nuestra época, ponernos un roto, no, ese está pobre. Y uno decía, no, qué vergüenza ponerse uno un pantalón remendado. Yo recuerdo que Pastor Junior, cuando fue al colegio, el primer día de clase, estaba estrenando sudadera y rompió la sudadera. Y yo le dije, Nico, no hay con qué comprar otra sudadera. Me fui y le compré una anclita, se la puse aquí y él me decía, mamá, pero yo, es preferible que no esté roto. Así tuvo que aguantarse ese año con su sudadera. Pero aprendió tanto de eso que aprendió a cuidar su ropa. Fue muy juicioso, al igual que Claudia. Les quiero decir, hermanos, el ejemplo no es mandar que hagan lo que yo no hago. Tenemos ese vicio de decirle a nuestros hijos, vea, es que haga, vaya, aquello, pero nosotros no damos ese ejemplo. Nosotros como padres debemos de enseñar primero con nuestro ejemplo, haciendo las cosas que queremos que ellos hagan. El ejemplo es enseñar lo que yo practico. Esa tarea la asumí como un mandato de Dios y en el pasaje que leímos, Dios es quien ordena a los padres de su pueblo que le enseñen la palabra a sus propios hijos. No era una responsabilidad del dirigente de turno, ni tampoco del maestro de escuela dominical. Es una responsabilidad que Dios nos delegó a nosotros como padres. La palabra del Señor nos habla a nosotros como padres acerca de la gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres en la crianza de nuestros hijos. Me quiero detener un momento en esto que acabo de leer. Hay padres que dicen, es que los hijos son de la mamá, es que los hijos no son míos. La mamá necesitó de un papá para poder engendrar este hijo, o sea que es de ambos.
Entonces muchas veces los hombres quieren como echarle esa carga a la mamá. Y eso no es así. La responsabilidad de criar nuestros hijos es tanto de ti, papá, como la mía. Los hijos no se crían solos, ellos son nuestra responsabilidad ante Dios. Algún día vamos a llegar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que darle cuentas por nuestros hijos. Los pastores han dicho, nosotros como pastores tenemos que dar cuenta a Dios por las almas de cada uno de ustedes. Así que nosotros como papá, el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ¿dónde están? ¿Y ahora dónde están tus hijos? Por eso yo llamé mi mensaje, papás, ¿y qué hemos hecho por nuestros hijos? ¿Y qué estamos haciendo por nuestros hijos? Yo le pregunto a usted, papá y mamá, ¿usted qué está haciendo por sus hijos? No me responda, pero quiero que usted analice y piense y vaya a la palabra del Señor y que le diga al Señor que en esta mañana le hable para que usted sepa. Y si el Señor lo toca y usted puede decirle al Señor, Señor, quizás he fallado, tal vez me he equivocado. Eso es de humanos. Pero yo creo que tenemos el gran privilegio y la gran oportunidad de cambiar nuestra situación, nuestra forma de ver, de pensar. Así que el Señor en esta mañana obre grandemente en cada vida y en cada uno de nosotros. Por supuesto que las madres tenemos mayor responsabilidad, ya que muchos de nosotras pasamos el mayor tiempo con los hijos. En muchos casos tenemos esposos que salen muy temprano en la mañana a realizar su trabajo y regresan en la noche. Esto es creo que son pocas las mujeres que hoy en día tenemos el privilegio de estar las 24 horas con los hijos, porque la sociedad de consumo, todo cada vez es más caro, entonces tenemos que entender que muchas veces al padre de familia le es muy difícil y de por sí el padre de familia quiere tener a sus hijos muy bien. Entonces es muy difícil de que los padres o que nosotras como madres tengamos esta responsabilidad. O hay también esposas y madres que trabajan y la verdad es que esto no es malo, pero sí es cierto que pone en riesgo el trabajo en que los hijos necesitan su formación. Yo me he dado cuenta de muchos hijos cuando uno conversa, dicen, en una encuesta que yo hice para lo de mujeres, para el mes de noviembre, una de las personas me contestó, me hizo tanta falta tener a mi mamá a mi lado. Después la llamé y le dije, no, me dijiste algo que no entiendo. O sea, me dijiste, te hizo falta tu mamá. Y le dije yo, ¿se murió? ¿Qué pasó? Bueno, me contó una historia tan triste. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántos niños de nuestra iglesia? Y si nos ponemos a ver, a analizar cada niño de nuestra iglesia, hay niños que tienen papás indiferentes, aunque están en sus casas, no les ponen cuidado, son padres ausentes. Lo voy a decir públicamente y es muy triste. Mi mamá se murió hace 20 meses y he conversado con mi papá y mi papá dice, apenas estoy conociendo a mis hijos. Yo, ay, ¿cómo así, pa? Sí, apenas estoy conociendo a mis hijos. ¿Quién es cada uno? Somos 7 hermanos. Y me dice, estoy conociendo cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque mi papá muchas veces se ocupó de su trabajo, de mantenernos bien, pero no se ocupó pues como de ir a una reunión de colegio, o siempre mandaba a mi mamá, o muchas veces mi esposo lo mandaron a las reuniones de mis hermanos, aunque éramos novios, pero le pedían el favor de que fueran. Entonces, nunca se ocuparon. Entonces, me pareció muy triste lo que mi papá me decía, que él apenas se está dando cuenta quiénes son sus hijos y que no nos pase a nosotros lo mismo, de saber quiénes son nuestros hijos. Muchos padres dicen, no, yo saco la cara por mi hijo, yo lo defiendo.
O sea, muchas veces los hijos son unos en la casa y fuera de la casa son otros. Vemos que papá y mamá trabajan arduamente. ¿Y por qué lo hacen? Por el bienestar de sus familias, queriendo siempre lo mejor, que no les falte nada. En ambos casos, la responsabilidad de cumplir el mandamiento de Dios debe hacerse con diligencia y puntualidad. Vale la pena destacar en este punto que las mamás no debemos pasar por alto lo malo y mucho menos esconder eso malo que hacen nuestros hijos. También como pastora me he enterado y me parece muy triste que las mamás, yo siempre le he dicho a mi esposo, la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros las mamás con nuestros hijos es de nosotras las mujeres, porque como les decía ahora más adelante, el papá sale de la casa temprano, vuelve en la noche, la mamá, las que tenemos la oportunidad de estar con ellos, muchas madres, yo me he enterado, madres que le alcahuetean a los hijos, que si el hijo robó, ay no le podemos contar al papá. Y el papá llegar, ve, yo tenía una platica por allí guardada. Mija, ¿no sabes qué se hizo esa plata? Y decirle a los demás hijos, no le digan nada al papá. Qué pesar de este muchacho. Hermano, qué pesar de usted como madre que está escondiendo lo que su hijo está haciendo malo. Nosotros como madres, esta responsabilidad de enseñarles la palabra, de corregirlos, de enseñarles a ser buenas personas, esto me parece a mí que nosotros como madres, y siempre lo he dicho, tendremos que dar cuentas a Dios. El padre, como decía ahora, la crianza no es solamente de la mamá, es del papá y de la mamá. Y yo he pensado mucho en esta palabra cuando yo por primera vez estaba muy adolescente, era una niña de 11 años, cuando conocí la palabra del Señor. Y cuando estaba leyendo el libro de Lucas, en el capítulo 23, del versículo 28 al versículo 30, dice así la palabra del Señor. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, ¿a quién? A las mujeres. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros y las colinas cúbrenos. Cuando yo leí esta palabra yo no entendía y yo decía, ay, pero ¿qué será lo que quiere decir Jesús? ¿Por qué? Porque yo era una adolescente de 11 años que no tenía hijos, que no tenía, aunque sí me echaron una responsabilidad como la mamá de la casa, pero no eran mis propios hijos. Pero yo no entendía qué era lo que el Señor quería decir en esta palabra, pero ahora sí entiendo qué es lo que el Señor quería decirnos. Debemos de orar mucho por nuestros hijos. A mí me ha tocado ver en los cementerios madres llorando por sus hijos y decir, y tengo un caso muy cercano. Cuando murió la mamá de ese hogar, uno de los hijos ya mayores, viejo, lloraba, mamá, y gritaba y se iba para el cementerio. Mamá, ¿por qué no me corregiste? Mamá, ¿por qué no me pegaste? Mamá, me hace falta. Hasta el punto que estando una vez en el cementerio le dio un infarto, lo tuvieron que operar de corazón abierto. Se salvó no sé cómo, pero más sin embargo él siguió llorando a su mamá por todos los dolores de cabeza que le dio a su mamá. Entonces yo ahora entiendo esa palabra del Señor, cómo el Señor nos está diciendo que debemos, nos dice, hijas de Jerusalén, que no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Así que nosotros como madres, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar a nuestro esposo cuando sale a trabajar, orar por él, enseñarle a nuestros hijos a orar por él. Si nuestro hijo comete un error, comete algo que no es agradable delante de Dios, que no está bien ante la sociedad, mamá,
Cuando su esposo llegue en la noche, después de que usted lo reciba con amor, con cariño, no que el esposo llegue, mija, Dios te diga, ¿cómo te fue? No, mijo, pues ve, es que ese muchacho llegó, ve, se robó por allí algo, ve, fue que se fue por allá y se agarró, tenía un cuchillo, no sé cómo fueron las cosas, pero mira, o sea, el esposo va a llegar abrumado. ¿Cómo es que viene al hogar con miles de dificultades? La situación hoy en las empresas está muy difícil, todo el mundo está temblando por la situación que estamos viviendo, y llegar a llegar al hogar y la madre recibirlo con una, en vez de recibirlo, hola mi amor, ¿cómo te fue? Un juguito, ¿qué más? ¿Vas a comer? Sentarse y comer, dar gracias a Dios, y luego con más tiempo, si a él le gusta ver las noticias, siéntese con él a ver las noticias, pero ya después saquen un tiempo para que conversen acerca de lo que está pasando y sucediendo. Dios. En mi caso, yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar con mis hijos todo el tiempo. Y sí que fue un trabajo difícil, pesado y agotador. Sin embargo, nunca me quejé y tampoco dejé de enseñarles la palabra del Señor. Lo que decía ahora, cuando el pastor Junior, yo tenía 5 meses, yo quedé en embarazo de Claudia. Para mí eso fue terrible. Porque yo le decía a mi esposo, ay Dios mío, yo no voy a ser capaz de criar 2 niños tan pequeños. Él me decía, no, tranquila, yo te voy a colaborar, yo te voy a ayudar. De hecho, él me ayudaba y me colaboraba en las noches porque él tenía un trabajo todo el tiempo en el día. Yo le doy gracias a Dios y lo voy a decir públicamente, que le doy gracias a Dios por Pastor Junior. Porque yo he visto el esmero que él ha tenido con Victoria, la colaboración que ha tenido con Mariana. De una forma, él no le importa cambiar la niña, bañarla, hacer un almuerzo, barrer, trapear, porque fue algo que de niño se le enseñó en casa y se le enseñó que mantuviéramos el templo limpio. Entonces yo le doy gracias al Señor porque he visto que Pastor Junior ha sido un padre ejemplar. Y yo sé que con el ejemplo que Pastor Junior ha dado, muchos de los que están esperando, o algunos de los que están esperando y de los que ya nacieron, pueden tomar ese ejemplo para ayudar a sus esposas y para ser unos buenos papás. Mi esposo fue un hombre que trabajó mucho por sus hijos, pero fue un hombre que también le tocó trabajar muy duro para poder conseguir y para poder sostener los hijos, para poderlos llevar a la universidad. Yo le doy gracias a Dios y lo que les decía ahora, apoye a su esposo. No se ponga, yo he visto también unos casos muy difíciles que las madres se ponen en contra de los padres. Le dan más fácil la razón al hijo que al esposo. Muchos hogares se han desbaratado por eso, porque las madres dicen, prefiero mis hijos que no el papá. Muchas veces los hijos no tienen la razón, pero las mamás dicen, no, es que mi hijo, no, mi hijo no. Yo siempre, Pastor Junior me hacía reír mucho porque él me decía, mamá, tú eras como una generala, tú eras así. Nunca nos dejaste como hacer lo que nos dio la gana, nunca dejaste, perdón la palabra que acabo de decir, pero yo le doy gracias a Dios porque me dio, aunque yo me veo muy callada, pero yo soy una mujer de temple. Yo me paro cuando yo digo no, es no. Entonces Pastor Junior me lo sacó y me lo recalcó muchas veces y yo le dije un día, ay, vea mijito, no me diga nada, que cuando usted tenga hijos se va a acordar de su mamá. Me he enterado que muchas veces él mismo nos ha contado, es que ay, me tocó llamarle la atención a Victoria. ¿Ya? Y eso, no, es que me iba a hacer berrinche, pero él la tiene ya. Mi amor, ya te dije que no. Esta semana nos hizo una videollamada. La niña como que cogió un cable. Entonces dijo, ay, perdón. Le dijo, mi amor, ya te dije que no vas a jugar con los cables. Victoria, te dije que no vas a jugar con los cables. Ya la niña como que hizo, y mi amor, te amo mucho, pero no vas a jugar con el cable. Ya la niña obedeció. Mire, dicen que es que los niños no entienden, los niños se entienden.
Los que no entendemos somos nosotros que queremos hacer pasar los niños como bobitos, pero los bobitos somos nosotros, que decimos, no, ellos no entienden, los niños sí entienden. Entonces, mire que lo que yo le enseñé a Pastor Junior, algún día me lo criticó, hoy en día él está poniendo en práctica lo que yo le enseñé. Si volvemos a Deuteronomio 6, 4 al 9, se nos dan los requerimientos de parte de Dios para hacer un trabajo arduo por nuestros hijos. Así que le compartiré algunos puntos que encuentro aquí que practiqué. Deberes. ¿Qué son los deberes? Dicen Deuteronomio 6, 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los deberes son reglas, leyes, normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Ejemplo, cumplir con nuestras obligaciones tributarias, o sea, pagar impuestos, respetar las leyes de tránsito, etc. Que nuestros hijos sepan que somos obedientes en cumplir con lo que se refiere a lo que nos demanda el Señor. Y es entregar nuestros diezmos, lo que no nos pertenece. Dar los diezmos, ofrendar, ser ejemplos en leer la palabra de Dios y todo lo que concierne con la iglesia. Yo recuerdo que mi esposo le pagaban cada quincena. Mi esposo el día que le pagaban siempre lo hacía como a la hora del almuerzo. Entonces le decía a uno de los niños, me traen un papelito por favor y un lapicero. Mija, venga, sentémonos, y lo hacía en presencia de los niños. Bueno, ahora vamos a repartir el dinero de esta quincena. ¿Qué vamos a hacer? En el primer punto él decía, diezmos y ofrendas. Segundo, mercado. Tercero, colegio. Cuarto, servicios. Quinto, el arriendo, etcétera. O sea, mis hijos siempre vieron que el papá siempre dio al Señor lo que le pertenecía al Señor. Y desde niños ellos aprendieron a diezmar y a ofrendar, como lo decía más adelante. La pastora Claudia esta mañana enseñaba y decía, hermanos, diezmen, ofrende. Hay mucha gente que cree que los diezmos y las ofrendas son para el pastor. Pues de hecho el pastor sí recibe algo para vivir de esto, pero también mucha gente o muchas personas no saben que hay que pagar un canon de arrendamiento, que hay que pagar unos servicios, el internet, que hay que pagar muchas cosas aquí en el templo. Muchas veces hemos visto la provisión del Señor, la bendición del Señor, cómo el Señor nos ha provisto, cómo el Señor nos ha dado. El Señor nunca nos ha faltado con lo que nosotros y con todas las metas que tenemos que cumplir. Tenemos obligaciones, que en el templo de arriba nos quedó una deuda muy grande, que muchos quizás no sepan, otros sí lo saben. Nos tocó pagar una deuda y en este momento la estamos pagando, porque al entregar el templo del 80, sin cumplirse el contrato, porque ya vino la pandemia, fueron injustos y nos hicieron pagar lo que nos correspondía. Pero como decía mi esposo, yo no voy a entrar en pleitos, yo voy a ir a la presencia del Señor. ¿Y saben qué es lo más charro? Para que les dé risa. Antes de la pandemia, el pastor, los bancos, don Nicolás, vea, tiene un préstamo de 80 millones, de 20, vea, tarjetas, le vamos a dar lo que usted quiera. Y él, no, yo no voy a sacar. Llegó la pandemia y cuando nos pusieron esta multa de pagar este dinero, él tocó a los bancos le dijeron no. Llegó un momento en que él dijo, vamos a vender el carro que el Señor nos dio como familia. Yo me fui a la presencia del Señor y yo le dije, Señor, todo lo que nosotros teníamos lo entregamos para tu obra. Ya tú nos diste este nuevo carro que es para el servicio tuyo, Señor. Por favor, que no tengamos que vender el carro.
Es el patrimonio que tú nos has dado, la bendición que tú nos has dado. Y yo le clamaba al Señor. Nada que respondían. Pero cuando ya teníamos que empezar a pagar esta deuda, porque nos dieron 3 meses para pagar esta deuda, y no teníamos un banco que nos prestara, llegaron hermanos a llamar al pastor: pastor, yo te presto tanto. Otro hermano: pastor, yo te presto. Varios hermanos se reunieron: les vamos a prestar tanto. Vimos cómo el Señor se glorificó. Y yo le doy gracias al Señor porque Él dice: clámame y yo te responderé. Y no permitió de que, aún en medio de tantas dificultades que tuvimos en pandemia, vendimos el carro. Yo amo ese carro. Les digo sinceramente que yo amo ese carro, porque nuestro carro todo lo dimos para la obra del Señor. Cuando ya necesitábamos otro carro, pastor me dice: mija, voy a ir a que me hagan un préstamo para prestar el carro, para comprarme un carro. Y yo le digo: yo no he sido una mujer exigente, ni le he dicho me tienes que dar esto y yo quiero esto. No, yo me he sometido a lo que mi esposo me quiera dar o pueda darme, igual que a mis hijos. Pero ese día como que se me chispoteó y le dije yo: no, mi hijo, si usted va a comprar un carro, que no me vaya a traer una chatarra. No vaya a traer un carro de segunda. Ya hemos tenido carros de segunda y hemos tenido que pagar muchas cuentas. Eso se va, no. Y entonces me dijo: y entonces, y yo: no, mi hijo, cómpreme una camioneta. De esas cosas que yo había visto una camioneta igualita. Y yo le dije al Señor: ay, Señor, qué carro tan lindo. Y entonces me dijo: pero estás como muy exigente. Y yo le dije: no, mi hijo, yo sé que Dios nos va a dar con qué pagar ese carro. Se fue. Cuando me llama como a la hora: mija, ve, te tengo una mala noticia, una buena noticia. Y yo: ¿cuál quiere que le dé? Yo: no, la que usted quiere. Y me dice: bien, la buena noticia es que hay una camioneta muy linda, como la quieres y el color que quieres, pero no la entregan como en un mes. Pero si compro esa camioneta, tengo que dar como excedente 150,000 pesos más. Y yo le dije: pues no me parece tanta plata. Me dice: pero ¿cómo que no te parece tanta plata? Yo le dije: no me parece tanta plata, sino que yo le dije: hágale, el Señor nos va a dar con qué pagarlo. Es que, ay, mija, por Dios. Y yo: no. Y es que, ay, bueno, yo voy a ver qué resuelvo aquí con Pastor Junior. Cuando él llegó y me dijo: mija, tomé tus palabras y sí. Yo dije: Señor, si mi esposa quiere este carro, no lo sé manejar, pero yo amo ese carro porque ha sido una bendición para nosotros, porque hemos podido transportar hermanos cuando están enfermos, cuando están en dificultades. Ha sido una bendición antes de que Pastor Junior y Mariana tuvieran su propio carro, para nosotros prestárselo. Entonces le doy gracias al Señor. Hace poco, como decía Claudia esta mañana, nos han llovido las ofertas de que nos compran el carro y nos vendieron el carro sin contar con nosotros. Un día llegaron: vea, es que tenemos un cliente. Ay, no, yo fui a la presencia y mi esposo dijo: no, si me dan no sé cuánto, yo lo vendo. Yo fui a la presencia del Señor y yo le dije: Señor, este es el patrimonio que tú nos has dado esta bendición. Yo no quiero que mi esposo venda el carro, porque en este momento los carros están carísimos y si va a comprar otro carro hay que esperar por lo menos 2 años y medio que lo entreguen, porque viene con un chip que tienen que esperar. Y yo le dije: Señor, no permitas que mi esposo venda el carro. Cuando mi esposo me dice: no, y yo: ¿por qué voy a salir de mis cosas? No, es que yo no tengo afán de vender mi carro. Yo: no lo vamos a vender. Le doy gracias al Señor porque Dios ha obrado en todo esto. Pero hemos meditado que es un deber de enseñarle a nuestros hijos quién es el verdadero Dios. Hemos reflexionado que escuchar a Dios, amarlo con todo el corazón, toda el alma y todas nuestras fuerzas es un deber. Yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que es un deber de nosotros enseñarle a nuestros hijos quién es el verdadero Dios y que debemos amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestra alma? ¿Cierto que sí? Ese es un deber que nosotros tenemos como padres que debemos de cumplir con nuestros hijos. Dios empieza diciendo a su pueblo que hay un deber
y una devoción y amor total para el único Dios verdadero. No podemos cumplir lo que Dios demanda si no tenemos claro quién es el Señor. O sea, nosotros tenemos que tener claro quién es el Señor para poder enseñarle a nuestros hijos quién es el Señor. En Deuteronomio 6:6 dice la palabra del Señor: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Estas palabras que hoy te mando, para muchos de nosotros es muy difícil grabarnos la palabra de Dios por falta de atención, por problemas de aprendizaje o también por pereza. Pero en días pasados me sorprendí mucho al recibir una visita de un pequeño de aquí de la iglesia que llegó con Pastor Junior. Hermanos, yo me sorprendí, me sentí a conversar con él. Yo había invitado a Pastor Junior y me decía Mariana, y me dice Pastor Junior, mano, podemos ir. Y yo le dije, ay, pero ¿por qué si ya está el almuerzo? Y me dice, más que tengo un invitado, es un pequeño. Y yo le dije, no hay problema, aquí hay comida para todos. Sí, en serio, sí. Bueno, el niño llegó y bueno, muy contento en la casa, feliz. Me dijo, pastora, yo no quiero almorzar porque estoy enfermito, pero yo ya almorcé algo suave en mi casa, pero yo me llevo el almuerzo, porque resulta que el almuerzo era envuelto en hojas. Entonces dijo, ay no, yo me llevo el almuerzo. Y yo le dije, bueno. Me senté a conversar con él, yo me quedé tan sorprendida con él, porque él me hablaba del colegio, cómo él defendía la palabra del Señor, cómo él expresaba lo que ha aprendido en la iglesia infantil. Y yo me quedé tan sorprendida, como un niño de 6 años, él tiene 6 años, expresaba lo que le han enseñado en la iglesia infantil. O sea, se le ha grabado la palabra del Señor. Y pienso que si a él se le ha grabado la palabra del Señor es porque sus padres también están inculcando eso en él. Me sorprendí demasiado porque hablaba como un viejo, como una persona adulta. Eso se sentó con su elegancia y me decía, pastora, y esto, y lo otro, y lo otro. Y yo era, ay, wow, Señor. Gracias le doy al Señor por este ramillete de niños, y le doy gracias a Dios por los padres que están enseñando el versículo en sus casas. Gracias a aquellos padres que están enviando a Íntima Devoción los viernes el texto bíblico. Cuando llega la hora de los textos bíblicos, ay, yo me emociono tanto. Yo me emociono tanto. Estos días Susi dijo un versículo que cuando la vi yo le dije, Susi, ¿cuál fue el versículo que mandaste a la emisora? Y ella me lo repitió. Me pareció hermoso ese texto. O sea que, padre de familia, cuando usted le enseña a su hijo un texto bíblico, le enseña la palabra de Dios, lo estás haciendo muy bien. Así que felicitaciones. Yo quiero comentarles, muchos podrán decir, ay, es que yo tengo problemas con el aprendizaje. Y yo les voy a decir, yo he tenido problemas con el aprendizaje. O sea, me da como dificultad grabar. Mi esposo me dice, mija, hay que hacer esto. Y hay veces yo le digo, y Claudia me dice, ma, vos sos como intensa. Mi papá te dijo que tal cosa. Y yo, mijo, ¿qué fue lo que me dijiste? Yo sé que me dijiste esto, pero ¿qué fue? Mi hija, por Dios, yo te dije, no, escríbamelo en el celular para que no se me olvide. Le he rogado al Señor de que me ayude, pero recuerdo mucho una vez que llegué a la clase de pintura y dice el profesor, bueno, esta mañana vamos a tener la clase de pintura, es pura teoría. Yo saqué mi cuaderno, saqué mi lápiz, entonces él empezó a enseñarnos colores primarios, secundarios, terciarios, los cálidos, los fríos. Nos explicó una variedad de cosas en pintura. Yo tomé nota. Entonces, cuando él ya terminó de dar la teoría, empezó a preguntarnos, pues yo estudiaba con señoras y señores, entonces, Juliana, tal cosa, ¿qué color es este? ¿Cómo se hace este color? Pues él lo que me preguntó, yo se lo respondí porque lo había anotado en mi libreta. Entonces él nos dijo, a mí se me quedó grabado eso y le he dicho al Señor, Señor, haz que yo absorba tu palabra, que yo la aprenda, que yo la memorice, que yo la recuerde. Él nos enseñó esto, dice, ustedes como personas dicen que, y muchas le dijeron, no, es que a mí se me olvidó. Él les dijo, no, cojan como doña Marlene la libreta, noten, no.
aprendan a hacer, ustedes vienen a una clase, entonces carguen su cuaderno y su lapicero. Entonces dijo, les voy a dar una clave. Vea, a mí se me quedó grabado eso. Dijo, resulta, nos contó una historia así, dijo, vea, resulta, imaginémonos que en el barrio vimos dos vecinos que se agarraron a pelear. Se sacaron machetes, se insultaron, llamaron la policía, eso fue algo terrible. Entonces tú llegas y llamas a tu mamá o a tu hermana, ¡ay, mamá! Imagínate que los vecinos tuvieron un problema tan horrible. Eso vino la policía, exageramos el gaula, vino todo el mundo. Y nos grabamos el chisme. Y sabemos el día, la hora, sabemos quién vino, quién no vino. Hijo, lo mismo. Cuando ustedes les enseñen algo, absorban eso como un chisme. Dijo, atrapen todo eso como un chisme y grabes en eso. Y yo le he dicho al Señor muchas veces, ay Señor, yo quiero aprender tu palabra como ese chisme de ahora tiempos, pero que es verdadero para la vida eterna, que yo pueda absorber. Yo pensaba y se me olvidó traer un ejercicio. Ustedes conocen el oasis, que es para hacer los ramos de flores. Mire que uno mete, o sea, si usted le mete las flores sin remojar, pues las flores se secan rápidamente. Pero si usted con tiempo va y lo mete en una vasija, lo chuza, él empieza a absorber el agua, a absorber esa agua, a absorberla. Y así la persona que está haciendo los arreglos florales organiza el florero y esas flores van a durar más. Yo lo que digo es, ¿cómo ese oasis? Eso absorbe esa agua, que esa agua puede durar hasta, yo he tocado cuando nos han dado ramos 8 días y yo le meto el dedo, está mojado, o sea, absorbe el agua. Digámosle al Señor en esta mañana que nosotros como hijos de Dios podamos absorber la palabra del Señor, grabarla en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que si nosotros decimos, señores, pero es que tengo tanta dificultad en aprender fechas, memorias, nosotros muchas veces nos tenemos que aprender casi obligatoriamente el número de la cédula, el número del celular, muchas cosas tenemos que aprendernos, la dirección de nuestra casa. Entonces mire que nosotros sí tenemos una mente y la capacidad de grabar. Entonces digámosle al Señor en esta mañana que nosotros podamos grabar la palabra de Él y que la podamos absorber. Yo siempre en las oraciones le digo al Señor, Señor, que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, que la palabra que los pastores nos van a predicar, nosotros podamos repartirla a muchas personas que no conocen de Él, que podamos ir a decirle a la persona, ve, hoy me predicaron de esto, hoy aprendí esto. ¿Pero qué? Tenemos que mostrar interés para aprender. Pero si no le ponemos como el interés, no vamos nunca a aprender. Bueno, debemos grabar la palabra de Dios para nuestra propia edificación. Cuando nosotros grabamos la palabra de Dios para nuestra propia edificación, mire todo lo que podemos hacer con nuestros hijos, enseñarles la palabra del Señor. En Deuteronomio 6:7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Con amor, con paciencia debemos inculcarle a nuestros hijos buenos principios como buenos ciudadanos, valores de tolerancia y respeto a nuestros hijos debemos de enseñarles. Como también la palabra de Dios debemos de enseñarla en nuestros hogares. Si usted como padre ha delegado la enseñanza bíblica a la iglesia infantil, debería meditar que los niños vienen sino cada 8 días. Mire que los niños vienen sino cada 8 días. Y lo que decía la pastora Claudia esta mañana, solamente le podemos dar 45 minutos de clase, de enseñarles la palabra del Señor. Entonces, en esta mañana lo que les voy a pedir a ustedes como padre, ayúdenos con esto, a reforzar la enseñanza. Pregúntele a su niño, ve, ¿qué te enseñaron hoy en la iglesia? ¿Qué versículos les enseñaron? Hágale preguntas, ¿qué dijo el maestro? Y así usted va a reforzar y le va a ayudar al niño a que él memorice la palabra del Señor.
Nuestro deber es demostrarle mucho interés, reforzar la enseñanza con las preguntas, también con la enseñanza como padres, comprometidos con Dios, tanto con Dios, así como con nuestros hijos. La palabra del Señor dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando esté viejo no se apartará de él o no abandonará el camino. Hablemos la palabra de Dios. Cuarto punto, dice, háblales de la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:7 dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lastimosamente los padres de familia no tienen diálogos con sus hijos. Usted dirá, es que no encuentro nada que hablar. Hermano, sí tenemos mucho de qué hablar. Enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor, contarles las historias, leerle toda la historia que el Señor nos cuenta en su palabra. Tenemos mucho que hablar. Ayer tuve la oportunidad de tener a mi papá y él está en mi casa, muy callado, pero esas cosas que empezamos a hablar con él de la palabra del Señor y ya mi papá empezó a aflojar porque ha estado en un silencio total. Entonces mire que nosotros sí tenemos que hablar, así que recuérdele a su niño diariamente la palabra del Señor. Dios nos dice, háblales de mí en tu casa, en el camino, cuando salgas de paseo, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo que debemos de hacer es, hermanos, tener un tiempo devocional. Es muy importante tener un tiempo devocional con nuestros hijos. Permita que cada niño en su hogar tenga ese tiempo de, si no sabe leer, como nos decía la pastora en esta mañana, si no sabe leer, no importa, téngale calma, téngale paciencia. ¿Quiere cantar una alabanza? Permítaselo. Un niño puede decir, ay, yo quiero predicar. No le diga, ay, que vas a predicar, no. Permita que el niño diga, así sean 2 o 3 palabras. Permita que predique la palabra del Señor. Yo recuerdo una vez, le pedí permiso al pastor Junior de decir esto, él ya lo había predicado, cómo Dios puede obrar en nuestros hijos cuando estamos en la devocional. Pastor Junior tuvo una época de su vida en un cansón, fastidioso, llegaba un momento, lo estoy diciendo con mucho amor, llegaba momentos en que me hacía enojar. Pero una mañana, mi esposo, los sábados teníamos como disciplina, a las 9 de la mañana estábamos todos en el comedor, papá dirigía el devocional, permitía que los niños cantaran, predicaran y que dieran textos bíblicos, Recuerdo que el pastor leyó el Salmo 24. Cuando el pastor Junior le dice al papá, por favor me vuelves a repetir ese versículo que está en el Salmo 24, el texto, el versículo 3 y el 4. Le dice, papá, por favor me lees de nuevo esos textos bíblicos. Y Pastor Junior, el Señor lo confrontó. Y recuerdo que cuando terminamos de hacer la devocional nos dijo, Ma y Claudia, les pido perdón porque yo sé que yo he sido fastidioso con ustedes, he sido cansón, pero el Señor ha tratado en esta mañana conmigo por estos textos, así que les prometo delante de Dios de que no voy a ser más cansón ni fastidioso con ustedes. Mire cómo Dios le habló a Pastor Junior siendo un adolescente, cómo Dios cambió su necedad y lo cambió y él nos pidió perdón y desde ahora y desde ese entonces ha sido un hombre ejemplar, un hijo que se ha vuelto casi como un padre para nosotros. Nosotras como mujeres, dice el 5, por favor, dice, átalas y llévala, y llévala. Dice en Deuteronomio 6:8, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca.
Nosotras como mujeres nos gusta llevar pulseras, cadenas, collares. Así nosotras debemos de llevar la palabra del Señor, grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así que en esta mañana pidámosle al Señor que nosotros podamos llevar esta palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, que podamos ser ejemplo en medio de las tinieblas. Deuteronomio 6:9 dice: escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Mire cómo en hogares de nuestros hermanos podemos ver cómo está la palabra del Señor. Cómo estos textos, cuando una visita puede llegar a nuestra casa, esto es, si es alguien inconverso, puede llamar la atención. Así que nosotros como padres enseñémosle a nuestros hijos y también pongamos en nuestras casas textos bíblicos que exalten y alaben al Señor. A mí me parece muy triste cuando en los hogares solo vemos cuadros de pintores, jarrones, cosas sin valor espiritual, pero la palabra del Señor no está por ningún lado. Así que a partir de este momento, hermanos, si usted dice: ay, ve qué rico poner un texto bíblico allí, qué bueno mandar imprimir un texto con un paisaje, con algo hermoso, que cuando las personas lleguen a tu casa te digan: ay, qué hermoso paisaje, pero es más lindo lo que dice esa lectura. Entonces tú le vas a decir: no, esa es la palabra del Señor. A mí me parece también muy triste que en muchos hogares tienen por costumbre abrir el Salmo 91. Tienen la Biblia como un amuleto en el Salmo 91. La palabra del Señor dice: tú Señor, eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha firmado mi suerte. El Señor nos está hablando aquí que Él es nuestra porción y Él es nuestra bendición. Así que no desconfiemos, ni tenemos que ir a otros lugares, ni tener la palabra, como los pastores nos han enseñado, como un amuleto, como voy a abrir la Biblia y voy a leer donde me caiga. No, como nos ha enseñado el pastor Junior, vamos a leer la palabra ordenadamente, diariamente, ordenadamente, fervientemente, y lo que nos enseñó el pastor, felizmente. Vamos a leer la palabra con alegría y vamos a enseñarle a nuestros hijos de leer la palabra del Señor con mucha alegría. Para terminar, quiero terminar diciéndoles que tal vez usted tiene una responsabilidad, las que le ocupan mucho tiempo, el trabajo, el estudio y otras cosas. Pero por favor, pregúntese: ¿qué estoy haciendo por mis hijos? ¿Usted sí está sacando el tiempo debido para dedicarle a sus hijos? ¿Para hablarles del Señor? ¿Para traerlos a la iglesia? Esa pregunta ya la contestará cada uno en su casa y evaluará: Señor, ¿qué estoy haciendo por mis hijos? No me refiero a que usted lleve la comida o a darles prendas de vestir, que sacarlos cada mes, darle cosas caras. No, yo me refiero a que usted como padre saque un buen tiempo con sus hijos, que ore por sus hijos. Muchos me dirán: pastora, pero es que mis hijos ya crecieron y no quieren saber nada del Señor. Pero usted como padre no deje de orar por sus hijos. Ore, clame al Señor por sus hijos. Y en esta mañana quiero que que se pongan de pie y vamos a pedirle al Señor y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nosotros traímos hijos, era para que fueran bendición aquí en nuestra iglesia, que nuestros hijos sean personas de bien, que nuestros hijos puedan ser luz en medio de las tinieblas de este caos, de este mundo tan difícil como está. La palabra del Señor dice en Efesios: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos,
Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. En Colosenses 4, 2 y 3 nos dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Así que, hermanos, vamos a orar en esta mañana. La palabra nos está aconsejando orar los unos por los otros. Si sus hijos están aquí, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a pedirle al Señor que lo reclamamos para su honra y para su gloria, para que ellos sean hijos que sirvan en el reino del Señor. Ayer me llamaba una hermana y me decía: necesitamos un pastor aquí en Maicao, pero queremos que venga un pastor conforme a lo que los pastores de íntima devoción predican, con ese amor por la palabra del Señor, con ese amor por la obra del Señor. Así que digámosle al Señor: Señor, tú conoces nuestros hijos y cada uno de ellos sé que te van a servir. Y lo reclamamos en esta mañana para la honra y la gloria del Señor. Así que si su hijo está aquí, abrácelo, vamos a orar y vamos a poner nuestros hogares delante de la presencia del Señor. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.